saludos cuando abrimos la mesa de En Perspectiva en este martes 4 de julio de 2017, en mesa de análisis político, así que saludamos a Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Federico Irazábal, ¿cómo te va? Buenos días. Daniel Buquet. ¿Qué tal? Buen día para todos. Y Daniel Chasquetti. Buenos días. Buquet va a estar distraído toda la mañana con su teléfono nuevo. No, para nada. Estoy ¿Lo dominaste revisando ya? los materiales que nos convocan hoy. ¿Pero está todo en orden ya? Está bajo control. Bueno, entonces voy a presentar el primer tema. La semana pasada, a raíz de los 44 años del golpe de Estado, Ignacio Sosnávar, consultor político, analista de opinión pública, dio a conocer los resultados de una encuesta realizada por la consultora Gallup en los meses previos a la instalación de la dictadura en Uruguay. Una encuesta de la que se hablaba poco en los últimos años. Este trabajo se realizó entre fines de abril y principios de mayo de 1973 a los habitantes de Montevideo y algunas localidades del interior. Y, por supuesto, incluía una serie de preguntas. Una de las preguntas planteadas fue: ¿usted cree que las acusaciones de los militares hacia los políticos son ciertas o exageradas? 52% contestó que eran ciertas y 27% solo que eran exageradas. Luego midió el acuerdo sobre una serie de frases específicas. Los diputados y senadores no se han preocupado por el bienestar del pueblo. 60% estaba de acuerdo. Y entre los votantes del Frente Amplio, el 73%. Otra frase: los parlamentarios gozan de grandes privilegios que son verdaderos abusos. 70% de los uruguayos estaba de acuerdo. Esos abusos son la causa de los movimientos subversivos. Estuvo de acuerdo el 50% y entre los votantes del Frente Amplio, 78%. Estos son algunos ejemplos nada más. En todo caso, después vemos otros aspectos de la encuesta que varios de ustedes querían comentar hoy. ¿Quién empieza? Daniel. Bueno, Buquet. a mí me llamó un poco la atención porque no conocía la existencia de esta encuesta en particular, ni por supuesto los resultados. Primera duda, ¿cuán extendidas estaban las encuestas en Uruguay en aquellos años, principios de la década del 70? Muy poco. En la década del 60 se empezaron a hacer algunas encuestas. Las primeras encuestas de Uruguay fueron hechas a mediados de los años 60. La empresa Gallup efectivamente se había instalado en Uruguay o había comenzado a trabajar en Uruguay. Y se conocían públicamente muy pocos resultados porque se empezaban a utilizar las encuestas para trabajos profesionales vinculados a mercados y cosas por el estilo. Y en aquellos años se fundó el Instituto de Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho, digamos el primer ámbito donde comenzaron a desarrollarse lo que hoy conocemos con el nombre de Ciencias Sociales fuera de las humanidades, ¿no? Porque estaba la Facultad de Humanidades y Ciencias. Pero digamos que la sociología, como disciplina, comenzó a desarrollarse en los años 60 a partir de la creación de un instituto que también empezó a hacer algunas encuestas ya a fines de la década del 60. O sea, existían las encuestas, pero eran muy esporádicas y muy poco públicas. No existía esa cuestión que hoy es tan común de que los medios de comunicación difunden resultados de encuestas. O sea, no es extraño que haya existido esta encuesta. A mí sí me sorprendió, tal vez no tanto los resultados, creo que es bien interesante ese aspecto de la cuestión en el sentido de cómo la población parecía haber deslegitimado extraordinariamente a la clase política y en contrapartida ofrecerle a los militares una cierta legitimidad. Pero también parece una encuesta encargada y hasta fabricada para producir esos resultados. Vos leíste la primera pregunta. Las acusaciones a los políticos tienen dos opciones: ser ciertas o exageradas. Si en nuestro curso de facultad, donde se enseña a hacer encuestas, un estudiante plantea una pregunta en esos términos, pierde el examen, porque tiene que tener el recorrido de todas las opciones de un extremo al opuesto. Podrían ser falsas también, no solo ciertas o exageradas. Entonces, por muchos de los... Sí, leyendo el trabajo aparece esa hipótesis, ¿no? O esa sospecha. ¿Quién encargó esta encuesta, no? Pero, ojo, nada más que en ese plano, el de las hipótesis. Aunque no tengo la menor idea, yo te diría que un grupo de militares que estaría al frente del proceso político
porque esta encuesta además fue hecha entre febrero del 73, el famoso momento de los comunicados 4 y 7, y el golpe de Estado. Es decir, esto ya estaba en la mente de algunos y da la impresión de que estaban estudiando el clima que había al respecto. Fernanda. Que no deja de ser un dato interesante, ¿no? Si continuamos en la hipótesis que vos tenés, bueno, un grupo de militares encomendando una encuesta para sondear la opinión, es un dato sobre es un disparate. Su estrategia. Hay que conocer, es muy difícil. O sea, no se puede decir. No tenemos el contexto y aparte no tenemos ni siquiera el cuestionario como para saber cuestiones como las que dice Daniel. Bueno, ¿dónde se aplicó la encuesta? ¿En qué condiciones? ¿Quiénes aplicaron la encuesta? Si mandaste uniformados como encuestadores, mandaste gente vestida de soldado, bueno, es distinto que si fue un grupo de encuestadores profesionales. Asumimos que no porque es una encuesta de Gallup, pero tenemos más interrogantes que respuestas para poder hacer un análisis más o menos serio de esto. Lo que sí tenemos son datos mucho más recientes de actitudes hacia los militares, que no son tan distantes en cuanto a que la imagen de los militares es mejor que la de los políticos en muchas dimensiones. Entonces, no me parecen del todo descabellados los datos tampoco. Agrego otras preguntas. ¿Quiénes son más honestos y correctos? El resultado fue militares 40%, políticos 6%. ¿Quiénes trabajan más seriamente en sus cometidos específicos? El resultado fue militares 50%, políticos 17%. ¿Quiénes son más útiles para el bienestar del país? El resultado fue militares 30%, políticos 19%. ¿Quiénes son más respetuosos de la Constitución y las leyes? El resultado fue militares 44%, políticos 23%. ¿Con quién está usted más de acuerdo? ¿Con militares o políticos? El resultado fue 34% militares, 29% políticos, 4% ninguno y 28% no opinó. ¿Qué pasa? Esto es algo que vemos en todos los países y en todas las situaciones políticas más o menos extremas. La visibilidad que tienen los políticos es mucho más alta, salvo algunas excepciones, que la que tienen los militares. Y el desgaste, por tanto, también. Los cometidos también. En democracia, incluso en las democracias que funcionan perfectamente bien, vos ves que la opinión pública hacia los políticos es mucho menos favorable que hacia los militares. Lo vemos ahora. Percepciones de valores como organización, hacer las cosas bien, disciplina, jerarquía, obviamente van a rankear más arriba a los militares, porque es por lo que se los conoce. En 2012, en Uruguay, la encuesta del Barómetro de las Américas, que hace encuestas sobre valores democráticos en toda la región, preguntó sobre percepción de corrupción en los funcionarios públicos y en los militares. Y obviamente la percepción de los funcionarios públicos dio más alta que en los militares, como unos 6 puntos, 7 puntos por encima. ¿Eso qué significa? ¿Que la gente quiere que se vayan los políticos y vengan los militares? Y no, pero que hay dimensiones en las que particularmente los políticos van a salir peor rankeados que los militares. Sin embargo, la POP también creo que en ese informe había detectado la POP, que es este emprendimiento que hace un estudio de opinión en todas las Américas sobre valores democráticos, tiene una pregunta acerca de la tolerancia a un gobierno autoritario. Es decir, si hubiera, no recuerdo, Fernanda, vos la tendrás a mano, la pregunta si la única forma de resolver los problemas de inseguridad fuera un gobierno autoritario, ¿usted estaría de acuerdo o algo por el estilo? Y en Uruguay, un país que se destaca en el contexto latinoamericano por el alto apoyo a la democracia, etcétera, había mostrado un aumento muy considerable de la gente que estaría dispuesta a tener un gobierno autoritario con tal que resolviera los problemas urgentes del país o algo por el estilo, que es como está formulada la pregunta. Con lo que acá hay, yo creo que un tema muy importante, más allá de lo anecdótico, y es que el contexto de deterioro de la imagen de la clase política y los escenarios de acusaciones mutuas y generalizadas de corrupción, de ineptitud y de todo lo demás, son el caldo de cultivo para aventuras del tipo autoritario, ¿no? No son la condición suficiente para que haya un golpe de Estado o una dictadura. Hay otros factores, obviamente, que tal vez sean estructuralmente más relevantes al respecto,
pero no es una situación para nada deseable para la política y para la democracia. No, el dato es 75% está en contra de un golpe de Estado por los militares frente a mucha corrupción, pero es verdad que ese dato, repetimos, ¿de cuándo es? No, perdón, es ante mucho crimen, ante mucha corrupción. La pregunta es, ¿en su opinión se justificaría un golpe de Estado ante mucha corrupción, un golpe de Estado por parte de los militares ante mucha corrupción? El 29% dijo que sí, que se justificaría en Uruguay en 2014. Esta es una encuesta de 2014. Los datos se están procesando para 2017, o sea que vamos a hacer. Pero sí, este 29% es bastante más de lo que veíamos antes, en 2012. Y es un poquito más. A mí me parece que esta encuesta es muy importante, porque en cierto modo nosotros estamos acostumbrados a lecturas acerca del golpe de Estado y del pasado reciente, focalizadas y centradas en los actores políticos. Hay un fuerte debate que plantea que los responsables han sido, por un lado, los militares, por otro lado, los tupamaros, por otro lado, los militares y tupamaros, por otro lado, los militares, los tupamaros, pero también el Frente Amplio y los sindicatos, y así, etcétera, 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 ¿no? Pero los golpes de Estado son procesos más complejos, que tienen un sustrato social que favorece y que permite que el proceso político discurra por ese camino y termine en un desenlace de ese tipo. Yo enseño en mi curso en la facultad un trabajo de Juan Linz que se llama El quiebre de la democracia. La hipótesis de Linz es que el golpe de Estado no es un evento, un fenómeno que se da en un día, sino que hay todo un proceso previo donde las instituciones se deterioran, y el modelo que presenta Linz está muy vinculado con lo que nos muestra esa encuesta, ¿no? Porque Linz dice, bueno, en realidad la erosión de la efectividad y de la eficiencia de los gobiernos lleva a que la población comience a pensar que los problemas que tiene el país son insolubles. Como son insolubles, se genera la idea de que el sistema político no los puede resolver. Y ahí empiezan a jugar la posibilidad de la aparición de nuevos actores, la actitud de la oposición, que se divide en una oposición leal y en una oposición desleal, y sobre todo la fe de los individuos y de los actores, ¿no? Se termina transformando en decisiva. El caso uruguayo es como un ejemplo de manual, porque lo que tenemos es, durante más de 15 años, un sistema político que no logra resolver algunos de sus principales problemas. La estanflación, ¿no? Estancamiento con inflación durante más de 15 años. Una clase media que comienza a verse empobrecida, un deterioro de todos los indicadores sociales. La alternancia de los partidos en el gobierno, la sucesión de ensayos y de iniciativas, reformar la Constitución, crear el Frente Amplio, la aparición de Wilson en el Partido Nacional, nada de eso se vuelve una solución viable. Y en ese marco, el descrédito de la clase política es innegable. Lo relatan los libros de historia, y esta encuesta es como que encaja perfectamente en esta idea. Cuando se dice los beneficios de los políticos, debemos recordar cuáles eran esos beneficios. Los parlamentarios tenían regímenes jubilatorios que trabajando un año ya se podían jubilar. Los jubilados ganaban igual que los activos. Podían importar autos baratos, como si fueran diplomáticos. Cuando uno lee a Real de Azúa queda impactado por la molestia y el enojo respecto al estatuto de los partidos, de los políticos. Y eso aparece muy claramente reflejado en la encuesta. Y también lo que muestra en la encuesta es que frente a ese mal humor de la población frente a los políticos, aparece un actor como los militares, que por más que puede ser permanente, que la gente observe a los militares como una corporación prolija, ordenada, y que trabaja en base a sus cometidos, en ese momento los militares eran un actor político. Estamos en mayo del 73. Ya los militares habían establecido la justicia militar, habían encarcelado a Jorge Valle, habían presionado a Bordaberry, lo habían obligado al pacto de Boy-Solanza. O sea,
eran una alternativa cierta de gobierno en el momento que se hace esa Y encuesta. habían establecido en el literal E del comunicado número 4 del 9 de febrero su objetivo de luchar contra los negociados o algo así como se decía, y la corrupción y el uso de la justicia militar para combatir el flagelo. Es decir, ya los militares tenían un programa anticorrupción. Y agrego también, para colocar las cosas en su contexto, la izquierda en aquel momento del Uruguay era menos del 20%, ¿no? 10 y algo por ciento. Y desde esa izquierda se cuestionaba muy severamente Por a la encima de la clase media. política, a la clase política y a los dirigentes políticos y sobre todo a los parlamentarios, a los gobernantes, ¿no? Y quiero decir lo último. Esta encuesta, en definitiva, termina de convencernos, por lo menos a mí, de que el golpe de Estado no es el producto de un actor en particular, sino que es un rotundo fracaso del sistema político uruguayo y sobre todo del sistema de partidos. Así se veían en los años 83, 84 y 85, cuando uno repasa las cosas que escribía Sanguinetti, que escribía Tarío, que escribían los líderes del Partido Nacional, así lo veían. Luego, con el discurrir de la historia, comenzaron a cambiar las interpretaciones de la historia reciente, pero yo creo que esto es la prueba de que el golpe de Estado es el fracaso del sistema de partidos. Creo que es Hasta ahora no habló Federico. No importa. Estaba esperando pacientemente, como hace No. tiempo que no viene, dijo. Sí, pero no, pasa que la verdad que coincido con los análisis de los tres, me parecen muy interesantes y muy profundos. Creo que hay poco para agregar, pero por lo menos en lo personal es la constatación de esa especie de clima del que se habla mucho y del que había poca evidencia, ¿no? Esa idea de lo que maneja Daniel, Daniel Chaschetti, de un proceso. Bueno, no teníamos números exactos acerca de la percepción de la opinión pública respecto de determinados indicadores que podrían anunciar ya la instalación de un gobierno militar, por más que estábamos en la puerta, ¿no? Si esto fue entre abril y mayo, bueno, al mes y medio dieron el golpe de Estado, aunque otros ya dicen que en esta situación ya estaba dado el golpe de Estado a partir de febrero, pero eso es discutible. A mí sí lo que me resultó interesante de estos resultados es la posibilidad de colocar en perspectiva histórica los resultados de entonces con algunas percepciones que se dan hoy respecto de la valorización de la democracia, la valorización de la clase política. Estoy, la verdad, muchas veces espantado de ver cómo en redes sociales, en diversos medios de prensa, hay un desprecio por la clase política, una suerte de invocación de determinados privilegios, de estos políticos no sirven para absolutamente nada, lo mejor es traer empresarios que sepan manejar las cuestiones de la economía y entonces manejemos el país como quien maneja su casa o su empresa. Todas estas cuestiones creo que son negativas desde el punto de vista de la generación de un clima desfavorable hacia los políticos, como realmente es el rol que deberían cumplir, de articuladores, de mediadores. Entonces me resulta interesante comparar esos números con algunos que yo también estuve revisando, algunos de la encuesta mundial de valores, sobre todo, que se hizo acá en 2011. Si uno tiene que considerar, me parece además, un factor clave como es el de la confianza. Cuando nosotros tenemos confianza en una institución, en las instituciones, podríamos decir que la sociedad está más avanzada, estamos más maduros y podemos de alguna manera delegar en otros la satisfacción o el cumplimiento de determinadas obligaciones. En Uruguay se midió en el año 2011 la confianza en algunas instituciones y se constata un aumento de la desconfianza. La medición de 1996, hay un 76% de los individuos encuestados que dicen que no se puede ser tan confiado o no se puede confiar en los demás. En el año 2006 esta cifra disminuye al 62% y en 2011 aumenta nuevamente a un 77%. O sea, eso es confianza entre las personas. Confianza Sí. interpersonal. ¿Sí? Eso ya va generando, es decir, la erosión de la confianza interpersonal también se traslada a una erosión en la confianza de las instituciones. Porque en definitiva, la confianza también facilita la estabilidad y facilita de alguna manera la vinculación con algunas instituciones y la participación en algunas instituciones. A ello lo ato también con la idea de Christian Belzel, que es uno de los creadores de la encuesta mundial de valores, que dice justamente que la confianza facilita la participación en organizaciones sociales y ello refuerza mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Y en Uruguay vemos que en el año 2011 el Estudio Mundial de Valores dice que
se puede tener o que se tiene mucha confianza o algo de confianza en el Parlamento solamente un 40% de las personas encuestadas. El 54% dice que tiene poca o ninguna confianza en el Parlamento. En el Poder Judicial el 50% tiene mucho o algo, mientras que el 44% poca o ninguna. En la Iglesia el 39% tiene mucho o algo y el 57% poca o ninguna. En los sindicatos el 30% solamente tiene mucha o algo y el 63% ninguna. Y en los partidos políticos el 32% tiene mucha o algo de confianza y el 63% poca o ninguna. Y a mí la verdad, la aparición de estos resultados, si bien el fenómeno del descontento, de la insatisfacción, del repudio a la clase política es materia conocida por todos, me sorprendió todavía más y me lleva todavía a reforzar el pedido, la idea de, bueno, por favor no seamos tan a veces livianos en nuestros juicios, en nuestras apreciaciones a la clase política, porque muchas veces es la puerta o de las primeras puertas que se van abriendo para la generación de un clima de inestabilidad y negativo en términos generales, ¿no? Varios mensajes que llegan desde la audiencia sobre el tema. Por ejemplo, el Carbonero dice que si vamos al plebiscito del 80, donde el sí tuvo el 42%, bueno, tenemos un resultado que le da cierta consistencia a la encuesta previa al golpe, ¿no? Sí, pero eso es más discutible, es complicado. Yo no estoy en condiciones de analizar el estado de la opinión pública en ese momento, pero yo tengo la percepción de que mucha gente que votó el sí, por lo menos públicamente, no argumentaba a favor de los militares, sino lo que los militares de algún modo habían planteado, que es o salimos por acá o no salimos, ¿no? Entonces, interpretar el voto del sí del 80 como un apoyo a los militares, al proceso, como ellos le llamaban, me parece un poco excedido. No estoy cuestionando el clima de desprestigio de la clase política y en todo caso un cierto, en fin, apoyo a los militares genérico, a su rectitud, a su intencionalidad de salvar al país. Otros oyentes como Oscar dicen deberían analizar el contexto de la Guerra Fría. Sin la Guerra Fría ningún golpe de Estado hubiera cristalizado. Fue una evolución histórica, no un fenómeno puntual. Hay países de América Latina que en plena Guerra Fría no tuvieron golpes de Estado. Costa Rica, Colombia, Venezuela no sufrieron golpes de Estado. Después está el factor económico, ¿no? La encuesta también pregunta eso, ¿no? Eso es tremendo. La situación económica social. Por ejemplo, la encuesta pregunta por la escasez de alimentos en los hogares. 68% dijo tener escasez de arroz, 60% escasez de azúcar, 41% escasez de harina y en los estratos bajos los porcentajes fueron mucho más altos. Otra pregunta, ¿cómo percibe la situación social? 6% normal, 40% dijo que había una ligera perturbación, 51% dijo que había una grave perturbación. Ahí hay que ver cómo se preguntó, qué fue lo que se preguntó, quién preguntó. ¿Y cuál es la apertura urbano-rural, Montevideo interior? Perdona, ustedes encuesta, son más jóvenes, pero yo, Emiliano, se debe acordar, Daniel también, yo recuerdo la ausencia de algunos alimentos básicos, la carne, la veda de la carne, que había que cruzar el puente para comprar la carne. Había problemas, había problemas. No, bueno, había que hacer cola para el querosén, para la leche. Había factores que... Sucedió en Chile también, íbamos, ¿no? El tema íbamos de a 4 la porque escasez. te daban 1 litro por persona. Eso era producto de persona. las dificultades económicas que tenía el país. Había condiciones condiciones objetivas como para que la población estuviera muy enojada con el sistema político. Y me parece que eso también influyó a la hora de aceptar un gobierno militar. Porque acá no... Y la violencia, ¿no? Bueno, la violencia permanente y latente de todas formas, ¿no? Las manifestaciones estudiantiles con la represión militar, las acciones del MLN, el primer estudiante muerto, la respuesta de la policía y las Fuerzas Armadas. El tercero ya se volvió algo como común, ¿no? La violencia se instaló en lo cotidiano, la polarización. Entonces, bueno, eso generaba condiciones. Yo no digo que la población salió a aplaudir a los militares. Lo cierto es que la población aceptó callada durante años, por lo menos hasta el año 80,
Cuantitativamente, los resultados de la encuesta tal vez no sean para tomarlos absolutamente como válidos, pero creo que acierta y es una constatación fiel del reflejo del clima que se estaba viviendo en esos momentos, sin duda. Ahora, es importante tener en cuenta, yo creo que lo que dijo Chaschetti antes sobre el sistema político es bien importante, y es que estas percepciones no tienen todas un fundamento objetivo, es decir, no son inevitables. De alguna manera, y creo que hay un factor que es muy relevante, la clase política contribuye a crear el propio desprestigio de la clase política, no porque haya políticos corruptos, esto es obvio, si todos fueran honestos sería mejor, sino porque los políticos crecientemente usan la corrupción como arma para competir entre ellos y encuentran conveniente denunciar al otro, tratar al otro de corrupto, y eso sí genera un círculo vicioso que no conduce más que al deterioro de todo el sistema político. Ya volvemos, hay otro tema para la mesa de hoy. Bueno, sigue la conversación a propósito de la encuesta previa al golpe de Estado, la encuesta Gallup que estábamos comentando recién. Hay oyentes que recuerdan que Gallup, en ocasión del plebiscito del 80, se equivocó con lo que terminó pasando en las urnas. Entonces, ¿desacredita o no la gestión, por ejemplo, de esta otra medición? Desacredita, sí. Pero eso no quiere decir que el clima general que sugiere los números no tuviera una parte. Como decía la pregunta, hay que preguntarse, ¿los datos de la encuesta Gallup son ciertos o exagerados? Yo creo que pueden ser exagerados, pero no son falsos.